Muy buenas, vamos a hablar como os prometí de marcas de Europa del Este de camiones en España, aunque no tuvieran mucha presencia o fueran cosas muy limitadas, pero al tener un buen número de ellos recopilados sí que podemos enumerar bastantes. Para empezar el vídeo vamos a empezar hablando de la primera marca y el primer vehículo ruso que se trajo a España, el CIS. CIS, o como se conoció ya en su última etapa, CIL, y durante un periodo más amplio de tiempo, fue, como hemos dicho, el primer vehículo que llegó a España de la Unión Soviética. Y en este caso fue por la Guerra Civil Española que hicieron que el bando republicano trajese o solicitase de sus amigos comunistas este tipo de camiones. Se llegaron a traer unas 4.000 unidades de este camión, el CIS-5, todas ellas para dar servicio al ejército republicano, junto al tanque T-26, además de armas y munición. El problema con estos vehículos es que al término de la guerra civil la mayoría de ellos fueron requisados o directamente destruidos, por lo que sobrevivieron muy pocos. Sin embargo, en los años de la posguerra, pues fueron descubriéndose algunas unidades y fueron en su mayoría recarrozados para dar uso y servicio. Muchos de ellos siguieron como camiones, pero otros tantos como autobuses. Era habitual que por ese entonces estos CIS fuesen reconvertidos a diésel. Por ejemplo, y a modo de curiosidad, podemos decir que Eduardo Barreiros empezó trabajando en esta reconversión de gasolina a diésel con uno de estos CIS. Otra de las curiosidades es que estos vehículos era conocido en España como el Tres Hermanos Comunistas, y eso es debido a las siglas que aparecían en su parrilla, que podían parecer que era 3HC, pero no, es el símbolo de CIS, es las letras de CIS en cirílico. Como hemos dicho antes, muchas de estas unidades fueron modificadas tras la guerra, pero aún así cuesta mucho encontrar una unidad tanto original como modificada. Aún así siempre aparece alguna de vez en cuando. Y esto tan solo es el inicio del transcurso de la historia de los camiones del Este en España. Durante los años 50 debemos hablar de los camiones del grupo IFA, que ya lo hicimos en otros vídeos hablando del L60 y del Multicar 88, ambos traídos por distintas importadoras. Pero estamos hablando de los años 50 y esta significa que fue la primera incursión de la marca IFA o del grupo IFA en España. El camión con el que aparecieron fue el H3S, que nada tiene que ver con el Tres Hermanos Comunistas, por mucho que se parezcan las siglas. Este camión es de Alemania del Este. Al ser un camión producido en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y debido a la baja cantidad de recursos que existía por Alemania en aquella época, este camión estaba basado en una autounión de la Alemania de preguerra. En concreto, la versión H3S se trataba de una revisión completa con mayor distancia entre ejes y una transmisión reforzada del H3A. En concreto, la versión H3S era enfocada a la exportación para otros mercados, lo que esto significa que este camión fue muy escaso. Y las imágenes que estáis viendo proceden de un catálogo en español de información sobre el IFA H3S que se vendió aquí gracias a la importadora Suministros Industriales Meyer, una importadora de la que hablaremos ahora porque hay mucha información y no solo trajo estos IFAs, sino trajo muchas otras cosas. No sabemos cuántos camiones llegaron a traer, pero debieron ser poquísimos porque no hay ni siquiera fotos y muy poca información del H3S en Internet. Y ahora hablemos de la empresa Suministros Industriales Meyer, que como ya sabéis, en el vídeo de Skoda la hicimos una pequeña mención, puesto que fue la importadora durante los años 50 hasta que Montalbán cogió el relevo, y aparte de los camiones IFA que hemos visto, también trajo autobuses y camiones Skoda y camiones Tatra y Praga. Es bastante habitual encontrarse en Internet publicidad de Suministros Industriales Meyer en algún periódico, sobre todo en los ABC de los años 60. Además, en Todo Colección se suelen encontrar de vez en cuando algunos catálogos de todos sus productos. No dejan de ser publicidades muy curiosas y añejas y nos da una idea de cómo se vendían o de qué podían ofrecer. Y al parecer, como veis, era una empresa seria con varias sedes a lo largo de España que fueron aumentando durante el resto de los años y con posibilidad de suministrar recambios. No lo había mencionado hasta ahora, pero como ya dije en otros vídeos, todas estas importaciones hechas con países de Europa del Este en esos tiempos turbulentos se hacía a través de intercambio de divisas. Actualmente existen otros problemas para establecer importadoras o concesiones, pero lo cierto es que en concreto la marca Tatra sigue teniendo presencia en España. Desde diciembre de 2018 los camiones Tatra se pueden comprar en España.
Lo hace a través de la empresa vallisoletana Agrícola Castellana, que empieza a importar desde ese mismo año el Tata Phoenix Agrotrac, un camión agrícola basado en el DAF XF de primera generación, aunque la empresa empezó a traer la segunda generación poco después. La empresa en 2018 ya contaba con 13 puntos de distribución en toda España, y yo, si os soy sincero, me gustaría traer uno al canal y que lo podáis ver. Esperemos que pueda ser dentro de poco. Volvemos a Alemania del Este y nos toca volver a hablar de la empresa Ormain, empresa que trajo los Warburg Trabant durante los años 60. Pero a través de este artículo nos encontramos que no solo fueron los turismos, sino que también fueron motos MZ, Simpson y también camiones Multicar y Robur. De los Multicar ya hemos hablado, como ya sabéis, pero este parece que fue su primer importador. Sin embargo, de los camiones Robur es la primera vez que hablamos y este es el aspecto que tenían. Hay muy poca información de los productos que traía Ormain y no hay fotos de ninguno de ellos nacional. Podría hasta tratarse de los autobuses Robur que existían, pero no podemos asegurarlo a ciencia cierta. En cualquier caso, Ormain cerró sus puertas para la importación de coches en 1969. Ahora me gustaría hablar de la marca checoslovaca de camiones Avia, que nada tiene que ver con la española. Y esto es debido a una información que he encontrado recientemente que me ha dejado ojiplático. En primer lugar, hay que decir que es muy difícil incluso listar una serie de camiones de ambas marcas, puesto que la información que salía de los dos países era muy hermética, llegando a aparecer incluso fotos de camiones que ni se conocen o directamente salen equivocados entre las dos marcas. Pero a lo que voy, leyendo tanto los artículos de la Avia española como la Avia checoslovaca en Wikipedia, nos encontramos con ciertas declaraciones que no dejan indiferente a nadie. Y el caso es que aparece nombrada la empresa Avia Trucks Ibérica como importadora de camiones Avia checoslovacos a España. Incluso se atreven a decir que la venta de estos camiones se mantuvo fuerte durante la mitad de la década de los años 2000 en España. Nos puede sonar a mentira, puesto que no existen fotos que conozcamos de estos camiones en España, pero si buscamos el nombre de la empresa sí que encontraremos datos de dicha importadora y todos bastante coincidentes entre sí, como la fecha de creación o el lugar donde se encuentra, incluso altos directivos de la misma. Incluso en algunos foros de internet se lee que hay gente que ha encontrado publicidad de la marca y que efectivamente hace referencia a la checoslovaca. Es todo bastante extraño y no sabemos hasta qué punto puede llegar a ser verdad los artículos en la Wikipedia. El caso es que la empresa sí que parece que existió y estuvo operando hasta casi 2009. Es todo bastante extraño, puesto que no hemos encontrado ninguna foto de los camiones, pero sí datos de la empresa. Los camiones, si estuvieron en España, tuvieron que tener este aspecto por lo menos hasta 2007, que eran fabricados por Daewoo, y en 2007 en adelante por Ashok Leyland, una empresa india del grupo Induja. Sea como sea, no podemos sacar nada más en claro de esta información. Todo lo que descubramos lo pondremos más adelante. Hagamos ahora otro salto en el tiempo y nos vamos hasta Hungría para hablar de los camiones Seppel. Estos camiones llegaron a España a través de Gonzalo Tourón a finales de los años 50. Presumían de tener una gran cantidad de recambios. Las dos carrocerías, por llamarlo de alguna forma, que estaban disponibles era el camión rígido y el basculante en 3 direcciones. Poco más podemos decir de estos vehículos húngaros. Esta, por ejemplo, era su exportadora. Gonzalo Tourón los estuvo trayendo hasta principios de los años 60. También hemos encontrado algún artículo que habla de alguna matrícula en concreto y aporta esta foto de una unidad salmantina, aunque la foto de la matrícula no parece coincidir con la fecha, quizás sea un recarrozado. También se sabe que hay alguna declaración que habla de un camión Seppel en un lugar concreto guardado, pero sin poder confirmar todavía. Para ir terminando, sí me gustaría nombrar a varias marcas de tractores del este. La primera, Zetor, que como ya sabéis tuvo de importadora a Montalbán hasta 1990 y desde entonces a Cándido Miranda. La segunda se trata de Ursus, una marca polaca que empezó a importarse a España en 1964 gracias a un tal Pedro Cabeza Vinuesa, que no tiene nada que ver con el Pedro Cabeza de Lada Ibérica, puesto que este hombre ya fundó la empresa en 1919, o sea, estamos hablando de un señor muy mayor. Esta empresa, Ursus, llegó a tener un parque móvil de 10.000 tractores en España. Y ahora, para el final, he dejado las últimas marcas de camiones de Europa del Este que parece ser que tuvieron una pequeña representación, aunque no hemos reunido muchas pistas. Por ejemplo, este camión Kamaz que apareció en Melilla, el cual es la única foto que tenemos y no sabemos cómo llegó allí ni si tuvieron importadora estos camiones.
Lo mismo pasa con la marca Liaz, que esto que estáis viendo es un folleto oficial de la importadora que los traía. Sí que hay varios testimonios que recogen datos de que estos camiones se vendían oficialmente, pero no hemos encontrado ninguno más. Por cierto, si buscáis la matrícula en Infovehículo podréis ver que este camión Liaz no está aún dado de baja. Y si miramos datos de la DGT, sí que aparecen matriculadas algunas furgonetas del grupo IFA de la marca Barcas. Algo que pasó igual con el caso del Tarpan. No aparecen en provincias, pero sí que parece que llegaron algunas unidades y ahí quedaron registradas. Y por último volvamos a hablar otra vez de la marca Tatra, que se me olvidó comentarlo antes, pero parece que existió una etapa intermedia entre los años 60 y la actualidad. En los años 90 parece que este tipo de camiones también se importaban a España. Y nada, aquí os dejo con unas fotos de época y actuales de un camión Praga matriculado en Madrid que sirvan para despedir este vídeo. Espero que os haya resultado interesante porque he conseguido juntar todas estas marcas en un vídeo bastante largo. Espero que lo disfrutéis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.